Trabajar en educación es trabajar para el futuro, sembrar esperanza, siempre sembrar esperanza. Al niño, a la mamá, a los que nos formamos, es sí podemos, sí se puede. Jamás decir no puedo. Ok, estamos oficialmente en vivo con el profesor David Bessíes. Profesor, ¿cómo está esta tarde? Muy bien, Bruno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Platíquenos sobre su trayectoria como estudiante. Yo soy un profesor, inicialmente soy un profesor de la Escuela Nacional de Maestros, profesor de educación primaria, y después tuve la oportunidad de estudiar sociología y más adelante hice una maestría en educación en la propia Universidad Pedagógica. Los que no conocen al profesor David Bessíes, yo les voy a platicar un poquito sobre él. Él es un profesor que instruye bajo la creatividad, es un maestro que se preocupa porque el alumno desarrolle la parte creativa. ¿Qué significa esto? Que agarra un tema y te pide que hagas una canción, una obra de teatro, hace que te esfuerces. ¿Cómo fue que usted aprendió este estilo de enseñanza? ¿En qué momento usted dijo, yo quiero pedirle a mis alumnos que canten, que bailen? En la secundaria, justo en la mera adolescencia, a mí me aburría, me fastidiaba, me incomodaba buena parte de los maestros que yo tenía. Era increíble cómo tanta gente resentida, tanta gente amargada, tanta gente resignada, estaba por allí y dando clase. Entonces me aburría tremendamente, hasta que alguna ocasión una maestra de historia, justo, la primera clase, ya de 75 años, va entrando con su bastón, con pues, un palo de escoba, y dice, yo, Isabel, soy reina de dónde. Nosotros desconcertados. Y mi esposo es Fernando. ¿Fernando qué? Fernando VII. Y quiero descubrir nuevas tierras. Y se paseaba por los pasillos y nos atraía, y nosotros atentos, y medio que nos queríamos reír. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, muchachito? ¿Por qué? Si esto es serio. Queremos ir a explorar otras tierras. ¿A dónde? ¿A dónde? Y entonces todos estábamos atentos. Pero así eran clase tras clase. Era sumamente maravilloso encontrar que esa señora con esa edad, con 6 grupos, tuviera esa vitalidad y esas ganas de la docencia. Dije, por ahí yo quiero ver eso. Por ahí quiero ser un maestro que no se aburran los alumnos, que sea disciplinario estudiar, que tenga tareas, que los forme también en puntualidad, que los forme en trabajos, claro. Pero que tiene que ser divertido. Y entonces cuando salí para dar clase como profesor de primaria, empecé a aplicar cosas. La vida de un maestro se nutre de varios elementos. Uno es su propia experiencia de vida. Sí, claro. 2, cuando estudia uno es profeso para ello. 3, de la experiencia de otros maestros si uno los quiere escuchar. Y luego de los alumnos. Uno de inmediato advierte si un alumno se está aburriendo en clase, si está platicando, si algo no le interesa. Entonces, ahí pude percibir al estudiar varias materias con mis alumnos que podía ser de otra manera, de muchas maneras, sin dejar estas ideas éticas, estas ideas de conducta, estas ideas de puntualidad, estas ideas de formalidad, estas ideas de cumplir los trabajos con la ortografía, con la limpieza en primaria. Y ya después tuve oportunidad de trabajar en secundaria y otra vez veía yo cómo se maravillaban los niños, a los preadolescentes en secundaria, maravillados de que vamos a componer una porra al cura don Miguel Hidalgo. Y entonces ahí me enfrenté por primera vez ya a la concepción de la autoridad, la directora, los supervisores, a decir, eso no es aprender. Claro. Y yo planteando, no, a ver, los muchachos saben la información, los muchachos descuidan las tareas, los muchachos no estudian, los muchachos hacen mal los resultados de los exámenes. No. Entonces, es una forma. No, pero es que eso no es ciencia. Pero también me enfrenté a que muchos niños, a muchos jóvenes, muchos adolescentes decían, yo no vine a jugar, yo vine a aprender.
Y por supuesto, también padres de familia que decían, no, es que a mí esos jueguitos a mí no me gustan. Y yo quiero que mi hijo aprenda, que usted le diga, memorízate esto, anota el resumen, busca bibliografía. Esa es otra forma. Y ya cuando tengo la oportunidad de entrar a la universidad pedagógica, allí empecé con una docencia rígida, una docencia que pretendía ser autoritaria, pero yo mismo me fastidiaba, yo mismo me aburría. Sí, sí, sí. Decía yo, no, pues, ¿qué es eso, no? Y entonces empecé a intentar cosas. Y el escándalo ahora vino de mis compañeros, de mis pares, de otras asignaturas. Y ya me empezaban a ridiculizar con los alumnos, me decían, ya viene su clase de palitos 2 de plastilina 4 y decía, no, eso no es científico. Y decía, bueno, está bien, esa es otra forma. Cuando había alguna reunión académica, polemizábamos con los maestros. Cuando hacía yo una ponencia para compartir con otros maestros de otras instituciones, mejor afuera llegamos a valorarnos con esta forma de concebir el mundo. Pero claro, se fue depurando. Había cosas que me fallaron, había cosas ridículos que hacía yo y los maestros, los alumnos se fastidiaban. Como efectivamente usted dice, se va depurando y se van sacando cosas, se van proponiendo otras. Hacer cine, hacer cápsulas de radio, hacer canciones, hacer juegos, hacer obras de teatro, en fin. Pero esto hay que trabajar mucho, leer mucho, estudiar mucho, hacer fichas, hacer la parte dura de la ciencia. Platíquenos, prof, ¿qué problemas ha enfrentado usted con alumnos tal vez que no quieren esa forma de aprender, con alumnos que no les gusta, que les da mucha pena, con el famoso no puedo, no quiero? Sí, cuando entra uno al aula se despiertan muchas cuestiones personales, mucha formación familiar, mucha estereotipos de cómo ser un maestro, de cómo ser un alumno. Entonces, uno enfrenta sus miedos, uno enfrenta sus saberes, uno enfrenta sus estrategias y unas fallan. Un chiste que uno pudiera haber hecho en un grupo, llega uno otro y termina uno el chiste y pone uno cara de que sorpréndanse, ni quien se sorprenda. Y de igual manera, hay alumnos que al igual que maestros, están muy metidos a esperar que esto es una clase de política. Y decimos, no, esto es una clase de historia, en el caso mío. Entonces, preparar una clase para mí supone leer el periódico, supone hacer la lectura, supone plantear preguntas a la lectura, supone poner reglas desde el principio de cómo vamos a interactuar para garantizar que aprendamos. Esta máxima que usted refiere, está prohibido decir no puedo en la clase. Esta cuestión de la puntualidad, esta cuestión de garantizar la lectura, de expresar su punto de vista de cada lectura, son los requisitos mínimos que pienso pueden hacer que la actividad tan atractiva de un juego, de una canción, de un juego de plastilina, no se lo coma, porque se vuelve muy atractivo. Y entonces prefiero jugar que estudiar, prefiero cantar que estudiar. Entonces, el riesgo ahí está. Sí, claro, ¿no? Y yo me imagino que a lo mejor a lo largo, ¿no?, de su trayectoria se encontró con algún alumno que tal vez se confiaba, ¿no? Decir, bueno, hago una canción y ya me pasa. Y perdía de vista, ¿no? O pensaba que ya con ser divertido y hacerse el chistosito, ya Sí, podría acreditar su clase. Yo recuerdo muy bien que usted explicaba de una forma excelente los temas y la forma de evaluar a veces era de, a ver, por filas, ¿qué sí, pasó en tal fecha? A ver, explíquenme. sí, Y tú así como de, ay, ¿no le vamos a cantar, prof? No, no quiero que me canten, quiero que me digan qué fue lo que pasó en esta etapa de la historia en México, por sí. ejemplo, qué fue lo que pasó así, así, asado, pero también eso te obliga a que tú aprendas, te obliga a que tú estudies, que no se pierda de vista la parte teórica, ¿no? Así es. Sí, y obligar al alumno a que también maneje la información y él pueda crear, él pueda imaginar, pueda sorprenderse de sí mismo, pueda sorprender que él puede hacer una poesía, que él puede hacer una canción, que él puede hacer una coreografía,
que él puede participar, que él puede componerse a sí mismo un autorretrato literario. En fin, Claro, claro. descubrirme y descubrirlo, descubrirse. En la actualidad, ¿no? Se hacen muchas críticas al sistema educativo, en las cuales encontramos planteamientos, ¿no? De diversos autores, de diversas personas, que dicen que la escuela mata la creatividad. ¿Qué tan cierto es eso, prof, en su experiencia? A mí me parece que efectivamente el sistema educativo mexicano es autoritario, es vertical. Las decisiones no se valoran siempre de lo que hacen los maestros. Tengo la impresión que la organización escolar es profundamente autoritaria y la expectativa, esto va creando una cultura que los maestros, padres de familia, alumnos, están esperando que la autoridad diga qué hacer y cómo hacer. Afortunadamente, cada vez más, y esto ha jugado un papel ahora la globalización de los medios, afortunadamente ya más maestros buscan mayor información, más estudiantes buscan más información, padres de familia que se van escolarizando buscan información. Entonces, afortunadamente maestros, algunos padres de familia, algunos niños, algunos adolescentes, algunos adultos buscan ya otras formas de tener acceso a la información y a la formación para crear sus propios medios, para crear sus propias estrategias. En esas rendijas que el sistema vertical y autoritario pareciera que no lo tiene, los maestros y algunos directores, algunos supervisores dicen, si das el programa, adelante, lo que tú creas. Y entonces se vuelve una responsabilidad. Yo lo entiendo, Bruno, que la creatividad implica la libertad, pero también una responsabilidad. Porque si no, caemos en las bromas, caemos en la Claro, superficialidad. Entonces, ser creativo implica responsabilidad también. claro. Emerger, proponer, descubrirse, descubrir al otro, descubrir juntos cosas. Entonces, creatividad no está tan coartado en los planes y programas de estudio, a menos que uno lo busque, a menos que uno esté interesado en los procesos educativos. Educar es crear las condiciones para que el otro aprenda, posibilitarlos, sin recetas. Ok, profe, entonces realmente podríamos decir, ¿no? Que en la parte teórica, la creatividad sí está en el sistema educativo, ¿no? Sí, Pero a también, a la hora de aplicarlo dentro del aula, se va perdiendo ahí un poquillo, ¿no? Siendo tal vez claro. un poco la responsabilidad del docente en el aula. Sí, la fácil es seguir tal cual el programa. Esa es la cómoda. Groucho Marx insistía mucho que hasta los 5 años yo creí que me llamaba cállate. Sí, sí, Entonces, sí, sí, la fácil es, me dicen que los alumnos memoricen, yo memorizo. Me dicen que lo importante es entregar los avances programáticos, los hago. Me dicen que los niños bien peinados y que bien lavadas las manos, sí. ¿Por qué? No nos preguntamos. ¿Para qué? No nos preguntamos. A mí me dijo el supervisor, a mí me dijo el director, y entonces que cuando entre alguien yo me ponga de pie y como si eso fuera lo importante. Entonces, a pesar de ello, yo digo que si el maestro conoce el programa, se prepara seriamente, ahí le da la autoridad para hacer locuras, para claro. hacer propuestas, para crear el... Por eso digo que educar es propiciar las condiciones para ejercer la libertad, una libertad que tiene que asumirse con responsabilidad. Si no, no la pasamos bien, como usted decía, ¿no? Si, bien, ¿qué quiere una cancioncita? ¿Quiere un bailecito? Pues lo hago. No, señor. A ver la información. Aquí está estructurado. A ver, presénteme qué es lo que está entendiendo. Porque esto es serio. Por eso nos divertimos. Claro, claro. El buen Picasso, un gran amigo mío de la secundaria, este, decía una frase, prof, muy cierta. Dice, todos los niños nacen artistas. Lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos. Y aquí le va una pregunta, prof. ¿En qué momento de la formación de un alumno, de un chico, se le mata la creatividad, se le corta o se le va perdiendo esta parte tan importante? Se le frena.
se le frena un padre, una mamá, un tío, un abuelo, alguien, pero el que lo es, solamente le aplaza su tarea. Solo, el sistema educativo también inhibe, desalienta las expresiones creativas. De repente uno le dicen componer un poema y compone un poema distinto y llega el maestro, eso no te dije, ¿no? Un maestro inhibe, bloquea, si no tiene claro lo que está haciendo. Entonces, aplaza. Y claro, en buena medida para muchos lo cancela, lo cercena, lo esteriliza. Pero esas características que un chico descubra que puede ser creativo es con su papá, con su mamá, con sus tíos, con sus hermanos, con algún maestro y puede hacer, ahora con los medios, ahora con los amigos, pueden descubrir que pueden hacer 20,000 cosas y las hacen. ¿Se pueden equivocar? Perfecto. Por eso insisto, es ejercer su libertad. Ok, prof, bastante interesante, ¿no? Y entendemos que la creatividad es algo con lo que se nace, ¿no? Sabemos que todos somos seres creativos y que depende del entorno, de la escuela, de la familia, el que esa creatividad se vaya creciendo, se vaya ejercitando, ¿no? Así es. Y bueno, ¿no? Qué difícil cuando nos encontramos con un antónimo a usted, con un maestro que nos topa, que chocas con pared y que te rompe esa parte creativa que todos tenemos, ¿no? Yo creo que todos en algún momento llegamos a tener algún maestro que, que, que te corta esta inspiración, ¿no? ¿Tiene algún ejemplo, recuerda algún maestro que haya dicho, pero es que yo me gusta hacer así las cosas, por qué no me deja? Sí, sí, por supuesto, pero también esa es parte de la vida. Es también el mundo real. Hay compañeros de trabajo ya, el chico que se fue formando en la creatividad y va caminando y se encuentra a maestros autoritarios, a maestros represores, a maestros frustradores. También así está la vida, también así en la calle. Así está el abusivo, así está el corrupto, así está el buena onda, así está el creativo. Hay empleadores, patrones, jefes que cuando uno sale de la universidad lo coartan igual y cercenan la creatividad. Es decir, sí hay maestros que comprenden de muchas maneras cómo ejercer la docencia, de muchas maneras cómo estimular la creatividad. Y reitero, para muchos maestros estar hable y hable y hable y hable todo el tiempo en la clase, esa es otra forma. Y hay chicos que les gusta así y hay maestros soberbios que solo desde la oralidad uno se queda pasmado de la maravilla de escucharlos así. Otros que hacen esquemas brillantes. Esa es la vida también, así lo miro. No lo invalido, digo, esa es otra forma. Y hay otros alumnos. Es decir, no hay un solo camino, hay muchos caminos para aprender, para promover la creatividad. Hay quien uno dice, aprendió, y cuando va en el camión, cuando va en el pecero, cuando va en el metro, lo que el maestro quiso decir es esto. Y uno lo ve mucho tiempo después, uno lo valora mucho tiempo después. Egresados, alumnos míos, que me los encuentro, ya entendí por qué era la creatividad, pero hasta ahora, maestro, ahora que estoy trabajando. Entonces, los momentos para comprobar los aprendizajes son variados, son diversos. Los sujetos que hacen la docencia son variados, son distintos. El mercado laboral es variado, es distinto. Porque si no, luego tenemos por eso tanto enfermo ideológico y cultural. Es que yo soy el bueno y tú eres el malo. Claro. En lo político, en lo deportivo, en lo cultural, en lo educativo. Es que yo sí aprendo y el otro no aprende. No, momento. Son muchas formas. ¿Sí? Claro, y bueno, ¿no? Volviendo a un poco a la parte del aula, vemos tal vez que en la mayoría de los casos la creatividad se va cortando gradualmente, ¿no? Digamos, estás en kinder y son puras canciones y juegos y el niño se divierte, aprende, entra a la primaria
un poquito más rígido, pero sigue esta dinámica, ¿no? Secundaria parece ser una etapa en donde se va perdiendo más fuerte en la prepa y llega el momento que estás en la universidad. Llega el momento en que tienes que escoger maestros y te toca un profesor, David Besíes. Eh, ¿Qué ejemplo nos podría dar, prof, sobre alumnos que se niegan a tener esa forma de trabajo? A alumnos que dicen, no, no me gusta, pero ya no hay de otra más que estar con usted, tal vez. Sí, sí. Las educadoras tienen resuelto lo que Piaget, Ausubel han propuesto, el mismo Vygotsky. Está resuelto cómo se dan aprendizajes significativos porque lo psicomotriz, lo afectivo y lo cognitivo está presente. Las maestras, las educadoras no tienen ningún problema para eso, en integrar ese hacer, ese saber. El problema es que en la primaria nos empezamos a volver solemnes y se abandona lo psicomotriz y se abandona lo afectivo y se queda solo la preocupación cognitiva. Y uno llega a secundaria y no, ya está separado totalmente lo afectivo, lo psicomotriz. Y en la prepa, de igual manera, los maestros ya, salvo raras excepciones, son aves extrañas que promueven cosas maravillosas y estos repercute en haceres y en saberes y aprendizajes muy verticales, muy obsoletos. Y entonces cuando yo he llegado a clases de la universidad, de inmediato advierto que hay alumnos que dicen, ¿este señor qué le pasa? ¿No? Este señor ¿qué tiene? No, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces trato de convencerlos, hacerlos ver que se puede aprender de otra manera. Desde la primera clase es, a ver, aquí vamos a hacer esto y párese y vamos a hacer esto otro más. Entonces se desconciertan, pero hay alumnos que no lo soportan, sobre todo en el posgrado. En el posgrado, pues no, pues ya tienen pedigrí, ya son solemnes, entonces Claro, ya no claro. arriesgan, ya no. Y también quizá tenga que ver, aunque no es definitorio, que en la secundaria el 70-80% de los maestros o de quienes imparten clase no estudiaron para maestros. No es garantía, pero tiene algo que ver. En la preparatoria es casi el 85%. En licenciatura, en la propia pedagógica, prácticamente no estudiaron para maestros más que un 10% de maestros. Esto tiene que ver. Entonces, la actitud frente a la docencia, la actitud frente al conocimiento, tiene que ver con que cómo motivo a mis alumnos para que hagan cosas, para que descubran cosas, para que propongan cosas. No tenemos por eso tesis en nuestros egresados en la pedagógica en donde propongan cosas, cómo estudiar historia, cómo estudiar matemáticas, de manera divertida, de manera creativa, de manera mucho más imaginativa, mucho más real, mucho más tangible, que diga, solamente conocí muy pocos casos, yo ya tengo un juego, mi tesis es un juego interactivo para aprender las fracciones comunes. Excelente, a ver, y termino en el piso de la risa, ¿no? De cómo se imaginaron cosas maravillosas los alumnos, pero hay pocas tesis de eso. Claro, es algo que tal vez no se le da la importancia, ¿no? O sea, Claro. realmente se considera que la investigación, ¿no? Que ahora los TIC, las TIC, y son más importantes y realmente no se le ha dado la importancia a la parte de la creatividad, ¿no? Así es. El tío Julio colombiano, por eso tiene un éxito tremendo. Ya tiene seguidores, casi 3 millones, el tío Julio, que explica de manera sencillísima la tabla periódica de los elementos. Y él baila y él le da vueltas y él explica y todo en el pizarrón y solo transmitiendo en vivo desde su canal de YouTube. Es increíble cómo puede explicar un proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo ya se conecta, ya sabe en la tarde el tío Julio que va a resolver problemas de alumnos de América Latina de tareas fastidiosas, horrorosas, que de verdad dan sueño. Ese señor colombiano ha resuelto cosas maravillosas y también los niños estos de Argentina que siempre están, ¿qué te dejaron de tarea? Y se conectan, ah, mira, y empiezan a decir, síguele aquí, síguele para allá.
Justo ese es el asunto educativo, justo despertar la creatividad. ¿Qué otros cargos ha tenido dentro de la universidad? Me parece que usted estuvo bastantes años dirigiendo el CAE. Sí, he sido un hombre afortunado. He tenido la responsabilidad de coordinar algunos grupos académicos de maestros que impartimos lo histórico, lo sociohistórico. He tenido la oportunidad, cuando era otra la forma de organizarse en la universidad, la fortuna de ser director del área de docencia. Y ya lo más reciente fueron estos últimos 6 años de ser responsable del Centro de Atención a Estudiantes, que allí se coordinan los servicios las acciones de servicio social, de tutorías, de jornadas laborales, bolsa de trabajo, servicios médicos, servicios psicológicos, apoyo psicológico. Entonces, he sido afortunado con ello. Y ya por fuera otras muchas cosas que, bueno, ni al caso, ¿no? Eso Claro. es la vida burocrática, otras responsabilidades, Sí, que son claro. hermosas, que también me han dado oportunidad, trabajar con niños indígenas, trabajar con maestros indígenas, trabajar con niños sordos, trabajar con niños ciegos, ha sido cosas espectaculares. Soy un hombre afortunado en eso. Qué bueno, prof, me da mucho gusto. Y la verdad, algo de reconocerle, prof, es que su esencia no solo es dentro del aula, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado con maestros que dentro del salón son muy buena onda, se salen del salón y son otros, ¿no? Y usted tiene esa habilidad, tiene ese rasgo característico que usted, tanto dentro del aula como fuera del aula, es una excelente persona, es una persona educada, algo que a mí me impacta muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que mientras estábamos en la universidad, pues estás en los pasillos, ¿no? Echando relajo y se te sale una grosería y se aparece el profesor Besies y te dice, alumnos, sinónimos, por favor. Sí, yo sostengo que, y sobre todo en primaria, secundaria, lo que un maestro dice en el salón lo debe ser afuera, si no es un demagogo. Claro, Si dice un consejo, lo debe hacer afuera. Si dice que hay que ser honrado, uno tiene que serlo. Y entonces cuando uno oye sus palabrotas y sus expresiones, pues uno también fue joven, y entonces por eso, señor, los sinónimos, y también cuando escucho a maestros, les digo, si no hay sinónimos, se acabó la metáfora, por favor, hablemos en español. Ah, perdón, perdón. Entonces, sí, tengo la fortuna de tener ya muchos colegas, ahora colegas que fueron mis alumnos. Es un orgullo. Me siento muy bien y no renuncio siempre a ser un docente para llevarme bien con mis colegas. qué bueno, profe, qué bueno. Y bueno, platíquenos un poquito actualmente, qué materias son las que imparte dentro de la universidad. ¿Únicamente está en pedagogía o da clases a alguna otra licenciatura? Ahorita no estoy en la universidad pedagógica, ahorita pedí permiso para la ocupación de mi plaza y estoy trabajando en el CONALEP, en Ok, oficinas nacionales. Ahí tengo la oportunidad de estar trabajando con planes y programas, con formación de maestros, con certificación de alumnos y maestros, y estoy en otra responsabilidad. Cuando he estado en la universidad, he estado en las carreras de psicología, en pedagogía, en educación indígena, en administración. Entonces, allí les digo que soy un hombre afortunado porque he incursionado en varios espacios. Cuando tuve oportunidad en el Centro Cultural Itaca de impartir clase en posgrado, también fue otro tipo de experiencia maravillosa, que se incorpora uno a la forma de concebir el mundo, a la forma de entender al mundo, a conocer a los chamacos, y decirles, hagan locuras, propongan cosas, imaginen cosas, equivóquense, párense y sigan. Yo me acuerdo mucho que alguna vez un examen final en la pedagógica, les dije que íbamos a organizar una función de lucha libre y los muchachos se lo tomaron tan en serio que alquilaron un ring de veras y se pusieron las máscaras, liberales contra conservadores,
y cuando terminaron, estaba lloviznando, y cuando terminaron los niños que acudieron al espectáculo, hermanos y familiares de los propios alumnos, frente al auditorio Lauro Aguirre, se subieron a pedir autógrafos a los liberales y a los conservadores por las máscaras. Y entonces los mismos alumnos que participaron de ese examen singular estaban maravillados de los resultados. Y yo empecé a preguntarle a los niños, ¿él es liberal o es conservador? Es liberal, ¿por qué? Porque él quiere la libertad y él quiere conservar el poder. Y empecé a preguntarles a los padres de familia, sí, este es conservador por esto y este es liberal por esto. Y bueno, fue una maravilla descubrir que los conceptos habían quedado claros, que se habían divertido y que habían impactado a niños con otra mentalidad. Entonces, sí creo que se puede, que es un camino, que es una beta. Esa función de lucha libre es otra de las cosas maravillosas que he podido descubrirme y descubrir con los alumnos. Claro, ¿no? Y es interesante ver cómo en todo el proceso, digamos, de un semestre, va cambiando la actitud de los alumnos, ¿no? Los alumnos que tal vez al principio eran un poco apáticos, ¿no? Con esta forma de dar la clase. Llega la presentación final, podríamos decir el examen final, y son otros, ¿no? O Así sea, es. es como ese trabajo constante, continuo, de clase con clase, ir Sí. haciendo que el alumno vaya, digamos, hablando a nivel licenciatura, de que el joven, que el alumno vaya reviviendo, ¿no? Que vaya volviendo a desarrollar esa parte creativa que a lo mejor en algún momento se fue ahí perdiendo. Así es. Sí, he tenido fracasos también rotundos. He tenido fracasos cuando hice un baile de 15 años, la primera vez, maravilloso, maravilloso porque fue el vals, fueron las mesas, fueron las alumnas vestidas de quinceañeras, los pocos alumnos que hay en algunos salones, eran los chambelanes, y quise intentar un baile de salón, una función de cabaret, y me fue como en feria. Los muchachos se les olvidó el texto, les pregunté del contenido y no lo tenía, y en los ensayos estaba muy claro, pero a la mera hora, no, naufragó, fue un naufragio, los comió el espectáculo, como normalmente puede suceder cuando uno no ha trabajado lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque es muy atractivo cantar y bailar en lugar de aprenderse cosas Claro. fundamentales. Y me fue muy mal, muy mal. Yo disfrazado de Pachuco, yo llegué con mi sombrero con plumas, las chicas ahí con sus vestidos de los años 50 del siglo pasado, pero no prendió nunca, nunca prendió. Fue un fracaso estrepitoso, pero sí me ha ido mal. Sí, porque la anécdota se puede rebasar el relajo, la fiesta, la diversión, la parte lúdica, se come al conocimiento. No supe plantearlo y me fue mal. Claro, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Como docente, encontrarte con este tipo de experiencias en donde no se cumplieron los objetivos, ¿no? Que te planteaste en un inicio. ¿Qué siente usted personalmente al encontrarse con tanto cariño, con tantas experiencias y con tanta gente que lo aprecia y que lo admira? No, muy orgulloso y con una enorme responsabilidad, porque cada vez que empiezo un grupo, una clase, entro con muchos nervios, me sudan las manos. Estoy en una noche anterior y que ojalá que esté muy claro esto, ojalá que quieran hacer esto otro. Y entonces cuando veo el producto del trabajo que llevamos a cabo los muchachos y yo al paso de los años, me siento orgulloso, feliz con la profesión que elegí, feliz con el trabajo que hago, me siento muy bien, digo, qué bien que soy profesor, qué orgullo soy profesor. Y ya cuando me dicen, pero a ver, dígame su currículum. No, solo soy profesor, hombre, caray, solo soy un profesor que le gusta hacer lo que hace. Pero ha publicado artículos, ha publicado libros, porque luego hay así maestros o padres de familia o funcionarios que le dicen, pero ¿me quiere decir su currículum, por favor? No, hombre, soy profesor, solamente eso. Y ya que mi trabajo hable por mí. Y cuando veo ahorita a las personas, algunos de mis alumnos, me siento feliz de ejercer la profesión que yo escogí. Claro, y hablando ahora un poquito de los alumnos, este, ¿cuál ha sido uno de los retos que usted ha tenido, digamos, en la actualidad
con esta nueva generación de jóvenes, ¿no? Porque obviamente era el joven muy diferente al de hoy, al de hace 30 años, ¿no? Ahorita los chicos son más revolucionarios, ya traen la parte de la tecnología bien metida. ¿Qué retos ha encontrado en esta nueva generación de alumnos, de estudiantes? Encontrar los códigos de cómo comunicarme con ellos. Antes eran más dependientes. Antes esperaban la imagen de un maestro infalible. Antes la liturgia de la clase era que uno no se equivocara, tuviera claridad de todo, se supiera todo. Creo que esto ha ido cambiando para bien. Yo no creo que los jóvenes de hoy sean mejor o peores, son diferentes, como usted bien lo dijo. Y yo no creo que antes eran mejores o peores, eran sus condiciones, era su contexto. No, pero es que antes salíamos a la calle y iba muy bien, pues sí, pero ahora es otra cosa. No, pero es que ahora son mucho más inteligentes, son igual en sus procesos de desarrollo cognitivo, igual en sus procesos de socialización, solo cambiaron los contextos, porque si no seríamos como abuelitos añorando el pasado, ¿no? Claro. Entonces, sí, miren que es mis tiempos, en mis tiempos yo era muy bueno. Eso no es cierto. Eso nos venden los adultos, nos vendemos los adultos a los jóvenes diciéndoles que nosotros éramos infalibles y teníamos todo claro. Eso no es cierto. Eran distintos. Entonces, si hoy los niños te saludan como no ocurría cuando yo era joven, hola, ¿cómo estás? En mis tiempos era imperdonable que un pequeño le dijera a un adulto, oye, ¿no? Empezando por ustearse, ¿no? Todavía yo soy de esos polvos cuando yo les hablo a ustedes de usted. Todavía de esa cultura. Pero a mí me encanta escucharlos en sus palabrotas, en sus relajos, en que están risa y risa, que dicen una cosa y ya están albureando, haciendo cosas de segundos sentido. Pues así son. Entonces, no son mejores, no son peores los muchachos de hoy, son diferentes. Pero es que te subes al pecero y los lenguajes que utilizan son diferentes. No, pero es que ahora les estás hablando y para verificar si es cierto, sacan el celular y ahí están viendo y te tiran un diablito para ver si, oiga maestro, ¿y usted sabe en qué año se fundó? Y están viéndolo en el celular. Sí, pues sí, qué maravilla, qué maravilla. Indudablemente las parejas, los niños, los jóvenes serán mejores que nosotros, seguro, segurísimo. Claro, prof. Y bueno, antes de cerrar, tengo una última pregunta. Sí, señor. Qué consejo usted le pudiera dar a estos futuros profesionales de la educación que nos están viendo, o tal vez gente que ya se graduó, que fue su exalumna, que ejerce como maestro, como investigador, en recursos humanos? ¿Qué consejo usted les pudiera dar para seguir siendo personas creativas, para que no se muera esa parte de la creatividad en nosotros al momento de aplicarlo en la parte laboral? Sí, yo estoy muy viejo y para dar consejos, no, les diría, yo solamente lo abrazaría a mis alumnos, le dijera, sea feliz con lo que hace, encuéntrele el sentido a lo que hace, tenga claridad que lo que hace, prepárese para hacer lo que hace, documentese, capacítese para hacer lo que hace de mejor manera. Y no olviden, según yo, la clave es a quién va dirigido, pensar en el otro. Si yo estoy en un salón, en una conferencia, en una capacitación, ¿cómo lo está entendiendo el otro? ¿Cómo lo logro atraer? Que sean felices con lo que hacen y que estén preocupados por lo que dicen. Si yo me encargan un proyecto de capacitación, de inmediato lo pongo, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Si me encargan una estrategia para el día siguiente, ¿qué quiero? ¿Quiénes me van a escuchar? Y cuando ya estoy ahí frente al escenario, ¿qué quiero? Si se están aburriendo y están platicando, es que no estoy siendo claro. Si se salen al baño 10 veces, no, ya tengo que plantearme otra cosa. Si algo pudiera comentarles y abrazarlos mucho y decirles, sean felices con lo que hagan, que tenga sentido lo que hagan, prepárense para hacer lo que hagan, capacítense. ¿Creatividad o innovación? No sé cuál sea como el sentido de la pregunta, pero ¿qué nos pudiera decir al respecto, prof? Sí, yo lo ubico una diferencia, es
El que no se conforma con lo que está, crea cosas. El que no está contento con lo que mira, ve, crea cosas. Pero el que está preocupado por transformar cosas es un innovador, porque entonces a lo establecido le busca otros caminos. Y no, aquí el proceso, según yo, la creatividad tiene que ver con explorar cosas, explorar, sentir, descubrir, descubrirse, descubrirnos. Y el innovador no, él está buscando cosas, siempre está indagando, siempre está preguntando por qué es para mí, un grado más de creatividad, es un proceso más complejo, porque el innovador no está conforme y va a inventar cosas para hacer más cosas, para descubrir más cosas. Siempre está buscando de las cosas más inocuas, de las más secundarias, de las más banales, de las más superficiales, se imagina y está innovando. El otro no, el otro emerge su cualidad cultural, emerge su cualidad estética, su cualidad comprensiva, cognitiva, sintetizadora, etcétera. Son procesos, me imagino, así lo miro, más individuales, y el otro es más hacia el futuro, más en perspectiva el innovador. Perfecto, prof. Pues no me queda nada más que agradecerle el tiempo que nos dio el día de hoy y el día de ayer, cabe destacar. Le agradezco de todo corazón que se haya tomado el tiempo para esta pequeña entrevista, para este diálogo. Y bueno, les quiero recordar a toda la gente que nos está viendo que todos los sábados y todos los miércoles vamos a seguir teniendo entrevistas ya con compañeros de la universidad pedagógica, con maestros y con gente del medio. Si ustedes quieren ser parte de estas entrevistas, manden un mensaje y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Antes de que nos despida, yo quiero agradecerle muchísimo su paciencia también para conmigo. Aprendo y haga locuras, señor Bruno. Haga Gracias, locuras, prof. todas las locuras. Equivóquese, acierte, y a todos los alumnos,